El organismo legislativo emitió el acuerdo 3-2021, mediante el cual lanza la convocatoria oficial a los interesados en participar en el proceso de selección de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. De acuerdo a la convocatoria, podrán participar los profesionales del derecho que cumplan con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la convocatoria y que estén interesados en su designación por parte del Congreso de la República. Los interesados deben presentar expediente con su currículum vitae y los documentos justificativos que se describen a continuación. Solicitud de participación dirigida a la Junta Directiva. Fotografía reciente, fotocopias legalizadas de constancias de formación académica y de experiencia laboral, fotocopia legalizada del DPI, constancia de colegiado activo, certificación de tiempo de graduación profesional, constancia de no haber sido objeto de sanciones por el Tribunal de Honor, constancia de carencia de antecedentes penales y policiales, constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones extendida por la CGC. Todos los documentos incluidos que conforman el expediente, sin excepción, deberán presentarse en original y deberán tener no más de 6 meses de vigencia desde su expedición. La recepción de expedientes estará abierta del 1 al 9 de febrero de 2021 en el horario de 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, en la Séptima Avenida 9-36, segundo nivel, zona 1, en dirección legislativa del Congreso de la República. Y ahí está, entonces abierta una convocatoria más de otro de los cuerpos electores para la próxima Corte de Constitucionalidad, Sandy. Así es, el Congreso de la República también se ve representado ante la Corte de Constitucionalidad como parte también de esos pesos y contrapesos que se espera se tengan en este órgano constitucional, porque aquí se conocen distintas resoluciones, distintas peticiones. Así es. Es la defensa de lo que manda la Constitución y por lo tanto también es importante conocer este tipo de elecciones y sobre todo también el proceso que se pueda llevar, Julio, para que la persona que sea más apta para el puesto también pueda ocupar el mismo. Eso es importante, que la persona más idónea, la más apta, la más capaz, la más honesta, la más honrada, la más justa, al final de cuentas, y conocedora de las leyes guatemaltecas, sobre todo de la Constitución Política de la República de Guatemala, llegue. Y por eso, relacionado a eso, veremos estos datos que usted va a tener en pantalla en este instante, porque eso es aspiracional, pero ojalá sea una realidad. De conformidad a los plazos constitucionales, Sandy, el próximo mes de mayo debe asumir una nueva Corte de Constitucionalidad para otro periodo de 5 años. La Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares y cada uno de ellos con su respectivo magistrado suplente. Los cuerpos electores de este organismo son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios. La semana anterior, el organismo judicial lanzó también la convocatoria para los abogados interesados y el día de hoy hizo exactamente lo mismo, solo que en este caso el organismo legislativo. Y es importante al final de cuentas que estos procesos hayan iniciado simple y sencillamente por lo siguiente: de conformidad a lo establecido en nuestra propia Constitución, el próximo mes de mayo debe de haber un cambio de magistratura, sin que esto signifique, porque eventualmente también se puede dar la participación misma de quienes ya están ejerciendo las magistraturas y hasta una eventual reelección. En el caso, por ejemplo, del Congreso, ya se están preparando para poder cumplir también con esos plazos. Así es. Y poder tener a su representante, Julio. ¿Cómo es que ellos llevan a cabo esta elección? ¿Es de la misma forma que el organismo judicial? Y quisiera que tú nos pudieras explicar también entonces este proceso para la elección. Esta es una situación muy interesante porque cada organismo lo hace de manera distinta y con ciertas similitudes también. El proceso más simple, fíjate, Sandy, es el del Poder Ejecutivo, donde es directamente el presidente de la República quien designa su magistrado titular y el magistrado suplente que representa a ese poder de Estado. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, tiene que conocer el pleno de magistrados de la misma, que está integrado por 13
magistrados para poder llegar a un consenso, y hacen ellos sus tablas de ponderación, sus votaciones, hasta llegar a quienes son el magistrado titular y suplente, y lo mismo, solo que de una manera más compleja, porque al final de cuentas son 160 voluntades distintas y distintas también bancadas las que están representadas en el Congreso de la República hasta que se llega a un consenso. Recordemos una cosa, el Congreso de la República, que ha habilitado hoy esta convocatoria, es el corazón político de la nación, así que quiere decir que esta elección, aunque es una situación legal, se vuelve también un tema de carácter político en el Congreso. El Consejo Superior Universitario, para los efectos, hace lo mismo en la universidad, y es otro proceso bien politizado, y ni hablar, porque tú lo has visto en estos últimos días, al igual que los televidentes, el proceso en el Colegio de Abogados y Notarios, donde la campaña política parece ser una campaña presidencial. Y ya que tocas el Colegio de Abogados también, Julio, se acaba de hacer una elección, se eligió ya el representante del colegio. Así es. Pero que también deben hacer otro proceso, ¿no? Porque se trataba de un tema de reemplazo. Así es, de un tema de reemplazo por el plazo constitucional que tenía que terminar el magistrado Bonerge Mejía. En este caso, el plazo va a llegar hasta el mes de abril, y cambiarán pues cuando bueno, realmente al mes de mayo, que es cuando ellos van a cambiar, ¿verdad? Son 4 meses apenas. Entonces, ahí está dictada la situación. Ahora, la Corte de Constitucionalidad, esto no podemos obviarlo, Sandy, en los últimos años se ha convertido de un tribunal más, porque al final de cuentas es un tribunal, el máximo tribunal constitucional, en un ente altamente politizado, y que ha sido parte de la vida más que jurídica, política, protagonista, diría yo, aquí en Guatemala. Cuando digo protagonista, no estoy diciendo necesariamente para bien. Decisiones han sido bastante polémicas, y algunas de ellas al día de hoy nos tienen como sistema de justicia en un limbo legal que yo no sé cuándo va a llegar a su fin, cuando algún día, no sé cuándo, tal vez en el próximo periodo, cambien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es otro proceso que está parado. Así es. Julio, en el tema de la elección del representante del Congreso de la República, teniendo entonces a 160 diputados que también van a decidir si las personas que se puedan elegir son las idóneas o podrían representarlos ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se llega a ese listado final? Porque ahorita está el tema de la convocatoria, varios se van a postular. ¿Cómo hacer esa terna que finalmente pasa al hemiciclo? Qué interesante tu pregunta, Sandy, y aquí entendamos algo. Obviamente, creer que per se va a haber un consenso en 160 diputados es muy difícil, o que va a ser una elección simple, pura y llana dentro del Pleno del Congreso con las voluntades de los 160. No, esto, como es una cuestión que tiene su tinte político, como lo mencioné anteriormente, esto se discute, pero en otras instancias, como la instancia de jefes de bloque, donde aquellos diputados que representan a cada una de las bancadas que están representadas en el Congreso de la República empiezan a tomar esos consensos de orden político. Y me imagino, nunca he estado en una de ellas, que ese tipo de discusión y hasta de negociación política para llegar a determinar quiénes son sus representantes ha de ser muy complicada y muy difícil, por el simple hecho de que, si bien es cierto, está el partido oficial con bancadas que lo apoyan, también hay una oposición, ¿no? Y aquí es donde se da entonces ese poder político con lo que tú decías, pesos y contrapesos dentro del mismo organismo legislativo. Julio, para seguir ampliando esta información, ¿qué requisitos debe cumplir quien pues bueno, se pueda postular para este cargo? Claro. A ver, vamos a ver los datos en pantalla, Sandy, porque es muy importante saber que esta convocatoria, al final de cuentas, es para abogados y notarios que llenen ciertos requisitos, y aquí los vamos a conocer. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se deben de llenar los mismos requisitos que se requiere para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente los principales: ser abogado y notario, colegiado activo en el ejercicio de sus deberes y derechos cívicos y políticos, mayor de 40 años y al menos con 15 años de ejercicio profesional, o que ya sea un juez o que sea un magistrado. Esta es una oportunidad para que los cuerpos electores puedan nombrar, Sandy, ojo, aquí el llamado es para los cuerpos electores, a una persona idónea, a una persona reconocida por su capacidad, por su honorabilidad, dejando a un lado las ideologías y pensando de una vez por todas en Guatemala, en el sistema de justicia. Asimismo, en el proceso de elección deberían de ponderarse de manera importante, Sandy, la preparación académica y la experiencia que pueden tener muchos de estos candidatos en las judicaturas
judicaturas o magistraturas que hayan ejercido. A esto hay que sumar que los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozan también del derecho constitucional para volverse a postular y hasta para eventualmente, si así logran los consensos políticos requeridos, volver a ser reelectos. Bueno, aquí le dejamos entonces todo este análisis y explicación del proceso de elección de representantes de la Corte de Constitucionalidad de los diferentes organismos de Estado que tienen esa facultad y pues bueno, vamos a ver en qué termina también la elección tanto de la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, como del Congreso de la República. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Me parece bien. Breve pausa comercial, pero recuerde algo, nosotros somos a la medida.